Hola, ¿qué tal? Soy Arenitas. Me ha parecido oportuno realizar este vídeo tutorial básico para dar un poco más de información acerca de esta fantástica Vertigo Ice Gel y acercarla un poco más a todos los aficionados. A mí me tiene enamorado, espero si algún día la podéis probar, pues que me contéis vuestras opiniones. Espero que disfrutéis de este vídeo. Para arrancarla debemos seguir el siguiente proceso. Colocamos la palanca de arranque, aceleramos 3/4, pulsamos el botón, dejamos que pasen 3-4 segundos y damos la patada enérgica. Pulsamos. Para acceder al filtro de aire lo tenemos en la parte de arriba, donde normalmente encontramos el depósito en otras motocicletas. Simplemente con una allen del 4 aflojamos el tornillo, abrimos la tapita que tenemos aquí en la parte inferior y quitamos la tapa. Aquí tenemos el filtro de aire. Simplemente para sacarlo tiramos hacia arriba y sale. Aquí tenéis la caja del filtro donde encontramos la batería. La batería es la que nos va a permitir encender la motocicleta. Como veis, aquí está protegida por una goma. Esta es la batería. Se trata de una batería recargable de 200 de 9 voltios. Volvemos a poner la funda y la colocamos en su sitio. Ahí está. Si deseamos tener acceso a la bujía, para ello tenemos que quitar la caja del filtro. Metemos una allen del 4 y quitamos el tornillo correspondiente, lo aflojamos y ahora simplemente sacamos la caja del filtro hacia arriba. Con delicadeza y un poquito de cuidado, tenemos que tener en cuenta que el tornillo no caiga y lo perdamos. Aquí ya tenemos acceso a la bujía, que con una llave de 19 podemos quitarla. Ahora simplemente para poner la caja del filtro debemos tener cuidado con los cables y poquito a poco la vamos introduciendo hasta que acople ahí en su sitio. Es importante que limpiemos la tobera de admisión que tenemos aquí cuando procedamos a limpiar la caja del filtro. Esto lo debéis tener en cuenta. Para volver a proceder a meter el filtro de aire, he dado un poquito de grasa. Como veis, tiene aquí una junta tórica. Debemos tenerlo muy en cuenta a la hora de meterlo y esta junta quede totalmente sellando la caja del filtro. Esto va hacia arriba. La metemos despacito. Fijaros aquí en la parte inferior que tiene que entrar la junta tórica perfectamente. Ahí quedaría ya la caja del filtro con su filtro puesto. Simplemente deberíamos poner la tapa y su tornillo correspondiente. El depósito se encuentra aquí justo en la parte central de la moto. Para echar gasolina simplemente tenemos que quitar esta tapita, quitamos el tapón y con mucho cuidado vamos a poner gasolina, muy suave, muy despacito, porque le cuesta un poco tragar y podemos derramarlo. Una vez puesto gasolina, volvemos a colocar el tapón, giramos y
volvemos a colocar la tapita en su sitio y estamos listos. En la careta frontal encontramos el botón de Map Switch, que nos va a permitir seleccionar hasta 4 tipos de mapa diferentes. Vamos a identificar cada uno de los mapas en función del LED que tenemos debajo de Map. Así pues, una vez arrancada la moto, siempre vamos a estar en el mapa estándar, el mapa 1. El LED se va a iluminar con una frecuencia de un destello. Si pulsamos al botón Switch, pulsaríamos y vamos a cambiar del mapa estándar a un modo más rico. El LED se ilumina con una frecuencia de 2 destellos. Pulsaríamos otra vez y el LED tendrá ahora 3 destellos. El mapa 2 y mapa 3 se recomiendan para un terreno más húmedo, resbaladizo, puesto que la moto va un poco más grasa. En el mapa 4 tendremos 4 destellos y es el mapa más seco. Vertigo nos recomienda utilizar este mapa para altitud y también si queremos que la moto vaya un poco más seca para hacer escalones fuertes. Voy a comentaros a continuación la posibilidad que nos ofrece de regulación en la suspensión delantera. Se trata de una fantástica horquilla firmada por Tech que nos permite regular tanto la dureza, velocidad, absorción y retorno. En la barra izquierda tenemos un tornillo de Allen que nos va a permitir regular la precarga del amortiguador. Colocamos la llave Allen y si giramos hacia la izquierda suavizamos. Si giramos hacia la derecha endurecemos la suspensión. En la botella derecha tenemos un tornillo que nos va a permitir a través de un destornillador regular la velocidad de absorción y retorno de la suspensión. Girando hacia la izquierda ralentizamos y hacia la derecha aceleramos la absorción o retorno de la suspensión. Sin duda se trata de unas suspensiones de alta calidad que nos van a permitir disfrutar enormemente de la motocicleta. El amortiguador trasero es un Reiger de 4 opciones de regulación. En primer lugar vamos a poder regular la precarga del muelle utilizando estas llaves que nos ofrece con la moto y que nos van a permitir dar más tensión a dicho muelle, con el cual vamos a regular la precarga del mismo. En la parte inferior del amortiguador encontramos una ruleta de color púrpura que nos va a permitir regular la compresión del amortiguador. Además lo podemos hacer manualmente, girándola hacia la derecha aumentamos dicha compresión y hacia la izquierda la reducimos. Si queremos que la moto vaya más suelta, reducimos girando hacia la izquierda. Además, interiormente tenemos un tornillo de color verde que nos va a permitir regular también la compresión lenta. Tenemos además otra opción para ajustar el rebote del amortiguador. Para ello nos situamos en la parte superior del mismo, donde encontramos un tornillo que a través del hueco que nos deja el chasis y utilizando un destornillador plano, podemos girarlo en sentido horario para conseguir más estabilidad, pero debemos tener en cuenta que así perdemos tracción. Si queremos ganar más tracción, debemos girar el tornillo en sentido antihorario. En la parte inferior tenemos el tornillo de vaciado de aceite y en la parte lateral derecha tenemos el de llenado. Por último, y para terminar este video tutorial, quiero hacer mención a un aspecto muy interesante que nos ofrece el embrague de esta fantástica moto Vertigo Icegel. Y es que tiene 3 posiciones de embrague diferentes en función del tacto de embrague que busquemos. Además, si los discos se están desgastando, están provocando deslizamiento del mismo, podemos mover el aro verde a la posición 2 o 3 para mejorar el funcionamiento de dicho embrague. Sin más, me despido, un saludo arenitas y espero que os haya servido de utilidad esta información. Ya me contaréis, hasta luego.